Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar. Cristo muy pronto vendrá. Un saludo cordial para cada uno de ustedes, nuestros queridos amigos y hermanos. Un placer de nuevo estar a través de este medio llegando a sus hogares. Y por supuesto, gracias porque siempre siguen cada uno de nuestros programas. Yo sé que muchos de ustedes lo están compartiendo y también agradecemos eso. Así que, por favor, no dejen de orar por nosotros y suscríbanse a este programa, animen a otros a que lo hagan también, para que más personas puedan tener acceso a estos pensamientos. Nuestro programa es, como saben, Pensándolo Bien entre amigos. Y como siempre, les saludamos con mucho cariño. Este es su servidor, José Guevara, y a Pastor Jorge García. Muy buenos días. Buenos días también a nuestros amigos que nos conceden el privilegio de llegar hasta ellos para compartir la palabra del Señor. También muchas gracias. Tenemos a nuestro colaborador y amigo, el pastor Eleazar de Gracia. ¿Cómo Muy está? buenos días, José, buenos días, Pastor García, y buenos días a todos Buenos días, aquellos pastor. que nos están escuchando en este video. Muy bien. Ya tenemos entonces, como siempre, nuestra introducción. Y esta vez queremos mencionar un poco acerca de lo que la Biblia nos dice de la historia de Josué cuando ya estaba por morir. Era de 110 años, dice la Biblia. Él entendía que se aproximaba su muerte y quedaba todavía bastante tierra por conquistar de la tierra prometida que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y él reunió, dice la Biblia, al pueblo y a sus dirigentes para darles una historia de cómo Dios los había guiado hasta ese momento. Y les hizo un llamado. Ese llamado se encuentra en Josué 23, 7 y 8. No lo vamos a leer, creo que todos ustedes lo conocen o lo pueden leer en sus Biblias. Josué 23, 7 y 8 y 24, 14 al 15. En ese llamado, Dios le dice, Josué le dice al pueblo, escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses que adoraron sus padres mientras estaban al otro lado del río, o a Jehová, escojan ustedes. Pero él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pareciera mentira que a punto de entrar nosotros también en la tierra prometida que Dios nos prepara, el reino celestial y una tierra llena de justicia y de paz, tengamos también que hacer una decisión similar. Enfrentamos esta misma disyuntiva. ¿A quién hemos de adorar? ¿A quién tendremos como autoridad? Hemos dedicado varios espacios porque consideramos que este tema es de vital importancia para nosotros. Por favor, acompáñenos ahora en la conversación acerca de este tema, adoración, Dios o el opositor, sus resultados. ¿Qué resultados hay de obedecer a uno o al otro? Para eso tenemos aquí a nuestros compañeros y vamos a entrar directamente en nuestro tema preguntando, ¿qué espera a aquellos que decidan alinearse al lado de lo que la Biblia llama la bestia, ese poder que intentará finalmente imponer su marca, su autoridad y su dominio? A ver, no sé quién de ustedes quiera Eh, comenzar.
Pastor, diciéndonos algo con relación a esto. Pastor Guevara, Ajá. creo que ya que vamos a iniciar con un tema que es fundamental, debiéramos pedir a Dios que nos ilumine en el estudio de este día que tiene trascendencias muy serias. Sin Así que duda. voy a invitar a todos nuestros amigos que vamos a orar en este momentito para pedirle a Dios su dirección. Ok, gracias. Querido Padre que estás en el cielo, esta mañana vamos nuevamente a estudiar tu palabra. Hemos venido escudriñando estos temas de vital importancia. Y sabemos que la única forma de poder llegar a conclusiones correctas es si tu Santo Espíritu, el que iluminó a los santos profetas para escribir tu mensaje, pueda iluminar hoy nuestra mente también al estudiar esos pasajes sagrados. Por eso en esta mañana te invitamos a tu Santo Espíritu que ilumine nuestras mentes, que lo ilumine la mente de aquellos que escuchan y que puedan hacernos claro la verdad del cielo de tal manera que hagamos decisiones correctas, la que Amén. el cielo espera. Amén. En este estudio vamos a tratar algo que es primordial en estos últimos días. Tenemos que hacer decisiones entre adorar al Dios verdadero o adorar lo que es equivocado. Por favor, ilumina nuestra mente y ayúdanos a entenderlo y a hacer decisiones correctas. Y queremos pedírtelo en el nombre de aquel que es nuestro intercesor en el cielo, Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, la importancia que tiene este tema. Y a mí me gustaría que ya que vamos a hablar de los resultados de decidir aceptar la marca de la bestia o de ese poder que intenta recibir adoración como si fuese Dios, me gustaría que escucháramos como introducción a ello un pequeño espacio donde habla el líder mundial de la Iglesia Católica, que es conocido como el Papa, para que ustedes puedan ver de sus propios labios cómo hacen en una forma sutil aparecer la Biblia como que, ok, eso es lo que dice la Biblia, pero eso no es lo importante. Para nosotros esto es lo importante. Así que ahí ustedes pueden ver ambas autoridades, lo que dice la Biblia y lo que dicen los hombres. A ver si podemos poner ese pequeño comentario. Hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, se encuentra el culmen de esa jornada de contemplación y bendición en la que acogemos la realidad y alabamos al Señor por el don de la vida, dándole gracias por su misericordia y por todos los bienes que nos concede. El reposo es también un momento propicio para la reconciliación, para confrontarnos con las dificultades sin escapar de ellas, para encontrar la paz y la serenidad de quien sabe valorizar lo bueno que tiene, incluso
en el lecho del dolor o en la pobreza. Ujú. Ustedes pudieron ver allí o escuchar lo que él dice. En la Biblia, el sábado es el día de descanso que recuerda la creación. Pero para nosotros, y lo dice así como en una forma tan natural, ¿no es cierto? Ahora, Tranquilamente. ajá, Eh, dice, yo quisiera hacer notar en cuanto a lo que, a lo que dijo. Una cosa es que él introduce el mandamiento del sábado como el tercer mandamiento. Sí, ajá, Eh, si, si buscamos la Biblia, que es la que dijimos desde el comienzo de nuestros estudios, que es la base de la fe cristiana, y buscamos Éxodo 20, donde están los mandamientos de Dios, y claramente ahí están el orden que la Biblia da de los mandamientos. Y además de eso, ese mismo orden se repite en el libro de Deuteronomio, creo Deuteronomio, que el capítulo capítulo 5, 5. en donde el segundo mandamiento fue quitado casualmente por esta misma autoridad que habla de la idolatría. O sea que lo que la Biblia dice como el tercer mandamiento no habla del sábado, es el cuarto mandamiento. Pero ellos ya lo tienen tercero porque quitaron el mandamiento que prohibía la adoración con imágenes. Así que quería hacer notar eso, que la Biblia no habla de ese mandamiento como el tercero, sino como el cuarto. Y la razón es porque la misma autoridad cambió el día y quitó ese mandamiento que hablaba de la idolatría. Correcto. Tú ibas a decir algo, Jorge, ¿no? oh, mi observación va en esta dirección. Notamos con qué naturalidad él presenta el domingo como el día de descanso de acuerdo a la escritura. Añadiendo a lo que el pastor de Gracia dijo, es muy fácil que, que el mundo en general acepte estas declaraciones cuando no se va a la Biblia en forma personal. Si nosotros no investigamos, caemos fácilmente en la aceptación de lo que él dijo como una verdad bíblica. Pero por eso animamos a nuestros amigos que nos ven para que sean estudiosos de la palabra de Dios e investiguen por sí mismos qué es lo que realmente la palabra de Dios enseña al respecto. Muy bien. Entonces, comparando lo que él está diciendo y viendo de sus propios, o escuchando de sus propios labios, que él dice que el domingo es el día de descanso, el día que trae la paz y que trae a la tierra esa ayuda para recuperarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nosotros diríamos que de acuerdo a la Biblia son o serían los resultados de aceptar una enseñanza tal, cambiando el día de reposo que Dios mismo ha dejado en su palabra? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cuáles son esos resultados? ¿Qué nos dice la misma Biblia? Ya que nosotros queremos leerlo de la Biblia, en el libro del Apocalipsis que hemos estado considerando, capítulo 14, los versículos desde el 9 hasta el 12. Los repetimos y no nos cansamos de repetirlo porque queremos recalcar el hecho de que la palabra de Dios es clara y aquí tenemos la oposición directa a ella en los labios del líder mundial. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14? Me gustaría leerlo, si me lo permites. Ajá. Muy bien. 9 al 12, ¿verdad? Sí, Después de estos dos ángeles vi a un tercero que también dio su mensaje con una voz muy potente para que todos escucharan. Y también dijo,
quienes adoren a la bestia del mar y su imagen, y acepten la marca de su nombre en la frente o en la mano, tendrán que beber del vino del juicio de Dios, el cual será derramado puro y sin misericordia de la copa de su ira. Esto ocurrirá en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El fuego del juicio de Dios no dejará de arder hasta que los que adoren a la bestia del mar y al otro animal y a los que tengan la marca del nombre de ésta sean destruidos totalmente. Estas cosas que vi constituyen un llamado especial a perseverar a todos los que se encuentran de parte del pueblo de Dios y que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahí tenemos un contraste, ¿verdad? Ajá. Los mandamientos de Dios, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, no va a recibir de la ira de Dios que decide allí. Pero los que deciden guardar los mandamientos de los hombres, diríamos en contraste, entonces recibirán el cáliz de su ira. ¿En qué consiste ese cáliz de su ira? Bueno, según tenemos en Apocalipsis 16, se describen 7 últimas plagas que caerán precisamente sobre aquellos que deciden recibir la marca de la bestia. O sea, ese sería uno de los resultados que tendrán que sufrir aquellos que eligen recibir la marca de la bestia. Yo puedo ver aquí el énfasis urgente de hacer claro, de predicarlo en alta voz, de decirlo y no quedarnos callados, ya que la mayoría de la gente alrededor del mundo, ya sean católicos o adeptos a otra filosofía, todas enfocan en la misma cosa. Y parece que el mensaje pues de los 3 ángeles aquí es señalando un contraste entre la verdadera adoración y la falsa adoración. Por eso es que en el texto, en la predicación, como comienza el versículo 9, dice que el mensaje tiene que ser dado en alta voz, aunque sea un grupo pequeño el que está completamente correcto en escoger al creador del cielo y de la tierra, el que hizo el mar y la fuente de las aguas, y ya recalcamos que el creador no ha hecho ningún cambio de su palabra. Más bien, Jesús cuando vino a la tierra hizo muy claro que ni una jota ni una tilde iba a perecer de su ley. Así que la ley a quien nosotros tenemos que mirar es la ley de Dios y no la ley de los hombres que han alterado su palabra. Así que ese mensaje hay que darlo en alta voz, porque las consecuencias son tremendas. Si alguno adora, dice el tercer mensaje, las consecuencias son tremendas y las vamos a mencionar aquí. Pero también el que escoge servir a Dios es la vida eterna. O sea que lo otro es la muerte eterna. Así que el mensaje de vida y muerte para todos aquellos que están escuchándolo. ¿A qué autoridad vamos a inclinarnos? Si a la autoridad del creador del cielo y la tierra, que dejó un día para que nunca lo olvidara, o a uno que ha pretendido cambiarlo por su propia autoridad. No sé si se acuerdan la semana pasada que leímos algunos párrafos exclusivamente de esta misma autoridad, lo que dice. Yo no sé si será propio recordarlo, si alguno de ustedes quiere hacerle mención para que veamos que estamos hablando de autoridades, no 2 autoridades en el mundo, la de Bueno, Dios o
Sí. Yo creo que es pertinente, por lo menos una cita que aparece en el Catholic Record of London de Ontario, septiembre de, primero de 1923. Se cita a una de las autoridades de la iglesia diciendo esto: el domingo es nuestra marca o la autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. O sea que ellos reconocen que hicieron la transferencia de la solemnidad y la santidad del día sábado al primer día de la semana, el domingo. Así que no es algo que ellos lo ocultan y colocan como razón para ello la autoridad de la iglesia. Así que lo que tú dijiste, Eleazar, es una realidad, es asunto de autoridad. El versículo 9 que leímos de Apocalipsis 14 dice, si alguno adora. Así que es un asunto de adoración. El sábado o el domingo, el día sábado es un asunto de obediencia al Creador y de adorarlo a Él, reconociendo su derecho a esa adoración. El domingo llega a ser entonces la marca de el poder opositor a Dios, pidiendo que se le adore y a la vez presentándose como líder de toda la humanidad. Quisiera, Y yo quisiera decir en este momento que este asunto de el sábado o el domingo no es un asunto que Dios dejó a criterio de cada individuo. Él simplemente declaró, le requirió a la criatura que descansara el sábado. Y la opinión, la voluntad de Dios está por encima de cualquier voluntad humana. Eso está claro, claro. Para mí, lo que se ha declarado por parte de la autoridad católica es un desafío abierto a la autoridad divina. yo quiero decir algo más. Se presenta solamente como si fuera en el Éxodo que se originó el sábado, pero nuestros amigos y hermanos pueden leer, y aun si tienen una Biblia católica, sería todavía mejor, donde pueden encontrar en Génesis 2, del 1 al 3, lo que Dios dijo, lo cual vuelve a recalcar el hecho de que no fue hasta que el pueblo judío surgió como nación que Dios le dio este mandamiento, sino fue antes, cuando no había ningún judío en la misma creación con Adán y Eva. Por lo tanto, este es un mandato para toda la humanidad. Ahora, quiere decir entonces que si adoro, elijo el adorar a la bestia, reconocer su autoridad, yo voy a recibir su marca. Ese es uno de los resultados que tengo. Automáticamente, al decidir alinearme, obedeciendo el falso día de reposo como mi día de descanso, por las razones que sea, y por eso dice que la marca de la bestia se pone o en la frente o en la mano, porque con la frente es donde está el asiento de nuestras decisiones, el lóbulo frontal, nosotros razonamos las cosas y quiere decir que estamos de acuerdo racionalmente con este poder. Pero si alguien lo recibe en la mano es un instrumento de acción de trabajo, es indicación de que aunque razono que no es lo que Dios dice, pero por asunto de conveniencia acepto plegarme a esa autoridad, porque de acuerdo a Apocalipsis 13, esta autoridad, si yo no acepto su autoridad, no me dejará ni comprar ni vender. Podría Así que, yo, podría ajá, leer ahí Apocalipsis 13,
el 15, 16 y 17, ¿me lo permites? Claro que sí, es pertinente. Este animal amenazó de muerte a todo el que no honrara y adorara a la bestia. Obligó a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a que aceptaran la marca de la bestia del mar en la mano derecha o en la frente. Hecho esto, nadie pudo comprar o vender a menos que honraran a la bestia del mar mediante la aceptación de su marca, la que contenía su nombre y número. Me llama a mí la atención que la bestia no pide opinión al respecto. La bestia impone y amenaza de muerte a aquel que no acepte su marca. Eh, Pastor, me gustaría recalcar para nuestros amigos, los que estén escuchando esto, eh, eh, la consistencia en que Dios habla en su palabra. Ya Perdón, hemos repetido. mientras tú conversas y explicas eso a nuestros hermanos, con el perdón de nuestros hermanos, voy a ausentarme un breve momento, por favor. Sigue adelante. Ok, sí. Hablaba de la consistencia en que Dios habla. Dios es fiel, Él nunca cambia. Todo lo que se puede encontrar en la Sagrada Escritura, desde el comienzo hasta el final, es que podemos confiar en nuestro Dios porque Él es un Dios que no se muda. En Él no hay sombra de variación. Dios es lo que es y jamás puede cambiarlo. El hecho de mandar a Jesús a morir por los seres humanos eh, nos dice claramente de que Él murió porque su ley no puede ser cambiada. Prefirió mejor que su hijo muriera en lugar nuestro, la muerte atroz que merecemos por ser pecadores, violadores de su ley, que cambiar su ley. Y quiero recalcar este hecho que por lo menos con dos pasajes, uno se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 4, y lo voy a contrastar con otro que es terminando la Biblia. O sea, Moisés fue el primer escritor de la Biblia y su palabra se mantiene a través de toda la historia hasta el final cuando estamos estudiando este libro de Apocalipsis, que es la revelación que Jesús hace de él. En Deuteronomio 4, Moisés está haciéndole una recopilación o en Deuteronomio, él está haciendo una recuperación de cómo Dios condujo a este pueblo y cómo lo iba a conducir en el futuro. Y en el capítulo 4:1, él hace un llamado al pueblo de Israel con las siguientes palabras. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, te da. O sea, él les dio los estatutos, los mandamientos. Versículo número 2 dice lo siguiente. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni la disminuiréis en ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordeno. Ahora, eso fue Moisés, pero en la Biblia, al cerrarse el canon sagrado, encontramos casi las mismas palabras en el capítulo 22 y el verso 18 y 19, en donde dice, porque yo Eso es en protesto, Apocalipsis. Apocalipsis Apocalipsis 22. ahora, Apocalipsis 22, 18 y 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el verso 19. Y si alguno quitare de las palabras de este libro,
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santidad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, creo que es un llamado muy compasivo, muy tierno de Dios, especialmente en esta hora, cuando el destino de cada ser humano está en juego, donde las consecuencias son o vida o muerte. Dios está apelando al corazón de las personas a escogerlo a Él, que es el creador de todas las cosas, el creador de nosotros mismos. Así que debemos abrir nuestro corazón para escoger a aquel que realmente merece ser adorado. Eso es fundamental. Y yo creo que todos nuestros amigos y hermanos están, ¿cómo se llama?, relacionados con San Mateo capítulo 5, los versículos 5, versículos 17 hasta el 19, ¿verdad? Pero en los versículos 18 es bueno recordar que Dios dice que los mandamientos no van a ser cambiados y no debe ni siquiera una jota ni una tilde perecer de ellos. Yo quiero recalcar el verso 18 y 19, que es donde habla sobre esto. Primero Jesús dice, yo no he venido a cambiar esas cosas. Así que Cristo mismo, la autoridad divina, Dios mismo, hecho hombre, dice, yo no he venido a cambiar. ¿Por qué daría a otro después de él la autoridad de hacerlo si él mismo no lo hizo? Además, no hay ningún registro que le haya dado a nadie esa autoridad. Pero el versículo 18 dice, hasta que terminen el cielo y la tierra, ni un acento, ni una jota, ni una letra pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el verso 19 todavía, yo creo, es más serio. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Además, si acaso hubiese alguna confusión en cuanto a qué ley se está refiriendo aquí, es bueno que recordemos lo que Dios mismo nos enseña a través de su santa palabra y a través de Santiago nos recuerda a nosotros algo muy importante para que no confundamos a qué ley él se está refiriendo. Santiago, en el capítulo 2, vamos a leer textos sumamente importantes. El versículo 10 especialmente es muy revelador porque Dios nos dice con claridad, Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Y para que no haya equivocación de qué ley se está refiriendo, no a la ley ceremonial, ni a la ley de la salud, ni a las leyes civiles, sino a la ley moral de Dios, que es la base de toda actividad moral y es una demostración de su carácter como Dios. Dice en el versículo 11, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así que entonces Dios está diciendo guardar 9 y quebrantar uno, aunque sea un mandamiento muy pequeño, como dijo Jesús, será llamado a sí mismo muy pequeño en el reino de los cielos. En realidad, ni siquiera será llamado. Y por eso dice, si tú guardas bien los otros 9 mandamientos, pero fallas en el cuarto mandamiento, te haces culpable de todo. Con transgredir uno, ya que es una cadena de verdades, se transgreden todos los demás. Así que entonces
vemos que aceptar la autoridad de la bestia a través de su falso día es aceptar su marca, alinearnos juntamente con ellos. Algo más, de acuerdo a lo que encontramos en la misma Biblia, tú dijiste, Jorge, que es recibir las 7 últimas plagas. Sí, eso es lo que nos enseña la palabra en Apocalipsis capítulo 16. Es en realidad muy preocupante el contenido de ese material que está destinado para aquellos que eligen adorar a la bestia. Por supuesto, esa elección se define precisamente comenzando por aceptar la marca de la bestia, que es el falso día de reposo. En Apocalipsis 16 se presentan 7 plagas muy interesantes. No sé hasta qué punto vamos a tener oportunidad de entrar en ese material hoy, pero está definido ahí. La primera que está representada en llagas dolorosas, úlceras. La segunda, que el mar, las aguas del mar se convierten en sangre. La tercera, las aguas que quedan en los ríos, los lagos, las aguas dulces se convierten en sangre. La cuarta plaga, el sol, es afectado y se produce un calor infernal. La quinta plaga tiene que ver con la autoridad que se opone a la voluntad divina. En ese caso, esa plaga va dirigida directamente allí. Y la sexta plaga nos dice que el río Éufrates se seca, una expresión en sentido espiritual. La séptima plaga, que es la final, es la que marca el momento del regreso de nuestro Señor Jesucristo, a donde los juicios de Dios se manifiestan en forma más contundente sobre ese grupo de personas que eligen adorar a la bestia. Yo quisiera que nuestros amigos y hermanos pudieran seguirnos en este pensamiento y a la vez busquen la forma de compartirlo con los que ustedes conocen, sus amigos, sus familiares, que tal vez no han escuchado este mensaje. Porque miren lo que dice la Biblia en Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 10, versos 26 al 29, que me parece muy serio y debemos darle la consideración requerida. Dice aquí, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido de la verdad, de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Estamos entendiendo esto? Por eso, allá en Apocalipsis 14:10, el mensaje del tercer ángel dice que los que decidan adorar a la bestia van a recibir el vino de la ira de Dios sin mezcla de misericordia, porque ya se les presentó la verdad, pero decidieron no obedecerla. Sigo con el versículo 27 de Hebreos capítulo 10. El que viola, a ver, el 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés, fíjense esto, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. Y ahora vean la pregunta del siguiente versículo, el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hacer afrenta al Espíritu de gracia es resistir la verdad de Dios, es decidir no aceptarla y considerar que hay otra verdad más importante que lo que Dios a través de su Espíritu nos enseña en su palabra. Esto debe motivarnos a nosotros a pensar en lo que hemos de hacer al tomar una decisión
Y por eso estamos pidiendo a nuestros hermanos que por favor compartan esto. Quizás para muchas personas resultará sumamente fuerte y algunos lo calificarán como un mensaje de odio, pero queremos decirles a cada uno de ellos que en ningún momento es este el propósito de Dios, ni el nuestro tampoco. Por el contrario, nuestro gran objetivo es que ustedes, teniendo un conocimiento pleno de lo que es la verdad de Dios, puedan razonar su decisión en cuanto a quién adorar, si a Dios o a su opositor. Esto es serio. Pastor, Ajá, ahí dime. mientras leías ese texto de Hebreos 11:29, donde dice el castigo para aquellos que pisotean al Hijo de Dios, me vino a la mente esta cita leída ya de, del periódico de la Iglesia Católica, donde dice que el Papa tiene el poder de cambiar los tiempos para abrogar leyes y prescindir de todas las cosas, incluso los preceptos de Cristo. Mm. Eh, o sea que él cree que tiene la autoridad de cambiar incluso los preceptos de Cristo. Y luego hace esta declaración: el Papa tiene la autoridad y con frecuencia se ejerce de prescindir del mandato de Cristo. O sea, estas son palabras mayores, por eso creo que en la Biblia, cuando habla de este poder, siempre habla como un poder blasfemo. Y, ajá, Sí, es un poder blasfemo que no le importa lo que Cristo dice, sino lo que él, su autoridad dice. Así que el llamado es muy serio, como estás mencionando, y hay que hacer caso si queremos vernos libres de las plagas que vienen. yo quiero llamar la atención de nuestros hermanos a otra declaración bíblica sumamente importante que contrasta lo que Dios dice también con lo que este poder va a tratar de hacer o está tratando ya de hacer. En 2 Tesalonicenses 2, noten ustedes cómo dice la Biblia a partir del versículo 5 en adelante, pero voy a leer el versículo 7, ¿ok? En adelante, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 7 en adelante. Ustedes pueden leer posiblemente en sus hogares desde antes de esto, pero está hablando del hombre de pecado y lo que él intentará hacer. Y ya hemos leído que se hace pasar por Dios y todo eso. Todo eso está en el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Pero recalco estos versículos, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, escuchen el siguiente versículo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y por favor, notemos cuánto poder le da Satanás a este, ¿cómo se llama? Este otro poder que lo está apoyando a Satanás en su deseo de ser adorado. Dice aquí, entonces, a inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, es decir, milagros. Queridos hermanos, entendamos este poder detrás del cual está el dragón, hará milagros. Incluso, Pastor Guevara, ajá, ¿puedo hacer una pregunta justo en ese punto? ajá, Esto nos está indicando entonces que la autoridad a la cual alude la bestia para poder hacer los cambios que hizo viene no de Dios,
sino de Satanás mismo. ¿Seríamos Precisamente. correctos? Es exactamente esto. Por eso trata de darle valor a sus declaraciones, dice, o tratará de darle valor a sus declaraciones de esos cambios a la ley de Dios con milagros que se van a desarrollar, que van a hacer, y son milagros reales que no podemos decir son trucos, ¿ok? Dice el versículo 10 de lo que estamos leyendo en 2 Tesalonicenses 2. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Engaño. ¿Qué es el engaño? Para que haya engaño tiene que haber una mezcla de verdad y de error. ¿Ok? Porque solo el error por sí solo no engaña, se descubre. Pero se mezcla la verdad con el error. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y escuchen por favor esto. ¿Por qué se pierden? El versículo lo dice con claridad. Se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad de la palabra de Dios para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No es que Dios lo envíe, es que Dios se retira simplemente cuando tú decides obedecerle a alguien que no sea Dios. Dios se retira finalmente porque tú le estás diciendo, no quiero que tú seas mi autoridad. Entonces Dios te deja librado a tus propias decisiones y sin Dios nunca podremos conocer ni aceptar la verdad. Esto es Me serio. llama la atención en este texto que habla de el amor a la verdad. Exacto. Y la Biblia menciona que Jesús es la verdad y Dios es verdad. O sea, cuando uno ve lo que Dios es, lo que hizo para redimirnos, obviamente podemos percibir que el amor de Dios es muy grande. Por eso Juan 3:16 lo dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Así que aquellos que llegan a comprender más profundamente lo que Dios ha hecho para redimirnos, para salvarnos en este mundo, son las personas que lo aman. Y me llama la atención que en la Biblia, en Primera de Juan, el Señor dice que la única forma como nosotros podemos demostrarle nuestro amor a Él es si guardamos sus mandamientos. Los mandamientos que Él nos dio al principio, que Jesús repitió cuando vino a la tierra, y lo que la palabra de Dios dice hasta el final. Los que aman esa verdad son los que van a recibir los bienes eternos. Hay que Yo amarlo. quiero elaborar algo más con relación a eso de amar la verdad. Guevara, Jesús, me permites leer solo el versículo 10 en esta versión, el que tú leíste. Aquellos que no amen totalmente la verdad, para que Dios los pueda salvar, serán barridos por todo tipo de engaño provocado por el poder del mal. correcto. Aquellos que no amen totalmente la verdad. No hay divisiones con Dios. O estamos con Él o estamos contra Él. Pero lo que yo quería decir también es esto. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo algo más en San Juan 17:17. Dijo él, santifícalos en tu verdad. ¿Y qué dijo que era la Palabra verdad? es la verdad. Tu palabra. Porque Dios es verdad. La palabra de Dios viene de Dios. Es la verdad. No solo tiene la verdad, es la verdad. Cuando este poder hace a un lado la palabra de Dios,
Así es como él habla blasfemias contra Dios. No lo dice abiertamente, no dice ya no lean la Biblia, esa ya no deben leerla, pero lo que hace es disminuir su autoridad, no darle la importancia que tiene. Y si la palabra de Dios es la verdad, porque viene de Dios, queridos amigos, por favor, los que no amen la verdad, ya lo leímos en 2 Tesalonicenses, serán creerán en la destruidos. mentira, serán Es- destruidos, Están creerán. creyendo la mentira. Así que este asunto es más serio de lo que nunca nosotros podríamos imaginar. Oh, cuánto quisiera yo tener, que no sé qué quisiera tener para poder grabar en la mente de nuestros oyentes estas realidades, que rechazar la Biblia como la autoridad es rechazar a Dios como la Bueno, autoridad. pastor, yo creo que nosotros lo único que podemos hacer es ser instrumentos en la mano de Dios para traer estas verdades a la mente y que la gente las analice. Pero al final de cuentas, realmente es el Espíritu de Dios, la tercera persona divina, la que se encarga de que estas palabras que hemos dicho puedan penetrar en el corazón de las personas que están quizás más oscuras para que les resplandezca la verdad de Dios y puedan ser salvos. El Exacto, Espíritu por de Dios eso está haciendo eso. urgimos a nuestros hermanos que se dejen usar por el Espíritu Santo para que lleven estos mensajes a otras personas. Ahora, tenemos Amén. que tratar de abarcar la otra parte también, pero al decir los resultados de adorar a un poder que no sea el poder de Dios, vemos que las plagas caerán sobre ellos. Y la Biblia dice claramente en el mensaje de Apocalipsis 14:10, en la parte segunda del versículo 10, que serán atormentados con fuego y azufre. Esto es serio, ¿no es cierto? Y a mí me gustaría en este punto presentar Romanos 2:5, 6 y 8, que también nos ayuda a pensar seriamente en hacia dónde pondremos nuestra decisión de adorar, si a Dios o a este poder. En Romanos 2, versos 5, 6 y 8, yo leo algo que debe motivarnos a pensar. Vean ustedes, leyéndolo de lo que dice la Biblia, hablando del Señor en su segunda venida. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el versículo siguiente, el cual Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahí explica en el siguiente texto lo que Dios va a dar. Vida eterna a los que perseveran en el bien hacer y que buscan gloria, honra e inmortalidad. Y luego agrega el versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos, y recalco esto, y no obedecen a la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cristo es la verdad. Y si Él no cambió su día de reposo, si Él dijo hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Y si vemos que hay un poder que dice tener la autoridad de cambiar la palabra de Dios, ¿dónde está la verdad? ¿A qué verdad te vas a coger? La verdad solo está en la palabra de Dios. Y es allí donde permaneceremos seguros para no recibir la marca de la bestia. Y entonces los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia.
la respuesta para ellos es tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo, ya sea judío o ya sea gentil. Eh, Pastor Ajá. Guevara y Pastor García, Sí. yo sé que el tiempo se está acabando de nuestra sesión hoy, pero me gustaría resumir lo que ya hemos hecho. ¿Qué va a suceder si decido adorar a Dios y qué va a suceder si decido adorar a la bestia? Y voy a decirle en pocas palabras, ¿qué sucede si decido adorar a Dios? De acuerdo a los textos que hemos visto, hemos extraído esto. Dios colocará su sello. Número 2, habrá protección en la adversidad. Número 3, no recibirá las 7 plagas. 4, triunfarán sobre la bestia y su imagen. Y quinto, recibirán salvación eterna. Y la otra sería, ¿qué sucede si deciden no adorar a la bestia en vez del Señor? Número 1, aceptar su marca. Aceptarán su marca. 2, ninguna protección de la ira divina. Número 3, serán atormentados con fuego y azufre. 4, no tendrán reposo. Y 5, serán destruidos con fuego. Esa es la advertencia. Siendo que aún nos quedan unos cuantos minutos, me gustaría que elaboráramos un poquito más sobre lo que significa aceptar el sello de Dios. Me parece que eso es importante. Claro que sí. ¿Cuál es el sello de Dios? Bueno, por lo menos de acuerdo a lo que yo leo en la Biblia, basado en sus declaraciones, ¿cuál es el sello de Dios? Y pienso que esta es la verdad fundamental y no se contradice. Hay una aparente contradicción, pero vamos a tratar de aclararlo. En Efesios 4:30, leemos, y tal vez si alguno de ustedes puede buscar también Primera de Corintios 1:21 y 22. Eh, pero en Efesios capítulo 4, el versículo 30, Pablo dice que el sello de Dios no es otro que el Espíritu Santo. Eso es bíblico. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que es claro, el Espíritu Santo es el sello de Dios. Y en Primera de Corintios, si alguno de ustedes lo tiene, me lo quiere ayudar a buscar. Capítulo 1 y qué 1, versículos. 21 y 22. Aquí está. Primera Corintios 1:21 y 22. Dice, el mundo nunca conoció a Dios por medio de la sabiduría humana. Fue el propósito de Dios que la gente se salve por creer lo que suena intelectualmente como necedad. Los judíos piden milagros como prueba antes de creer, y los griegos apelan a la lógica y piensan que todo debe tener sentido antes de creer. Entonces, quiere decir que Dios nos está diciendo a nosotros que necesitamos utilizar nuestro razonamiento también, pero por sobre todo necesitamos aprender a confiar en lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es el sello de Dios, entonces, ¿por qué nosotros decimos que el sábado es el sello o la señal de autoridad de parte de Dios? ¿Habrá alguna contradicción en esto? Yo pienso que no la hay. Yo creo que el Espíritu Santo viene a la persona cuando la persona acepta su verdad, acepta la verdad de la palabra de Dios
Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Eso lo dice el Evangelio según San Juan también. Así que si el sábado es la verdad de Dios como el día señalado por Él para recordar la creación, el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender con claridad lo que el sábado representa para los hijos de Dios. Entonces, aunque yo digo que he recibido el Espíritu Santo, nadie lo puede ver, porque ¿quién puede ver mi corazón o leer mi mente? Pero tiene que haber una señal externa de que el Espíritu Santo ha venido a mi vida. Entonces, el Espíritu Santo es la señal interna, el sello interno, pero se demuestra que el Espíritu Santo me ha sellado cuando mi conducta está en armonía con lo que Dios pide de mí. El Espíritu La Santo obediencia. produce transformación del carácter. Transformación, obediencia. Entonces, en este sentido, el sábado llega a ser una señal externa de mi obediencia interna al Santo Espíritu de Dios y a su palabra, a su verdad. Y yo no veo ningún problema en esto, porque ya hemos leído otras veces, Éxodo 31:13, podríamos verlo para notar cómo hay una señal interna y una señal externa también que debe mostrarse de alguna manera. Y el sábado demuestra mi obediencia a Dios y a sus mandamientos como una autoridad o como la autoridad. No debo decir una autoridad, sino la autoridad. La Éxodo única. 31:13. Mira lo que dice aquí. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de sábado, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Es decir, ya yo lo santifiqué internamente, ¿no es cierto? Pero externamente, ¿cómo van a mostrar que han sido santificados? Por la obediencia. Por la obediencia a mi Exacto. sábado. Así que Dios es claro en este sentido. Y otro texto, si queremos también buscar, que nos habla de esto, es Ezequiel 20:12 y 20, que también ya hemos leído. Y son muy conocidos estos textos posiblemente por nuestros amigos también. Y noten ustedes cómo esos textos señalan con claridad el sábado como la señal externa, visible, de obediencia, la obediencia que antes internamente se ha realizado. Ezequiel. Yo voy a leer el texto. Ok, hazme el Ya lo favor. tengo. Hazme el favor. El versículo 12 primero dice, y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, La señal externa, ¿verdad? sí, El sábado. Ok. para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ajá. Y en el versículo 20 dice, santificad mi sábado, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo quiero mencionar solamente un detallito aquí, y es que cuando hablamos de un sello de una autoridad, tenemos el aparatito. ¿Cómo le llamamos a ese? Este es un sello, le decimos, este es un sello. Pero ese sello se imprime lo que está allí en el documento, en un documento. Así que tenemos aquí el aparato, que podemos decir que es el Espíritu Santo, y ¿dónde queda impreso? ¿Dónde queda impreso? En nuestras vidas. Ujú. Lo que el Espíritu Santo dice o es lo que queda plasmado en nosotros cuando recibimos su sello en nosotros. Correcto. Cuando Es- nos mueven, me permites un instante, vuelvo a Éxodo que citaste antes, 31, y el versículo 14 en esta versión dice, el sábado es sagrado. Cualquiera que lo profane trabajando ese día será condenado a muerte.
Violar el sábado es un acto de traición contra el gobierno divino. Es Muy muy, Está buenísimo. muy revelador ese texto Muy, en muy esa buenísimo. versión. Ajá. no, Así que está sí, bien, sí. nosotros debemos ver que no estamos en contradicción. El Espíritu Santo es el que pone en el corazón internamente el deseo, la disposición para hacer un cambio en nuestra conducta externa y una indicación de que el gobierno de Dios es la autoridad dentro de mí, en mi mente, es la obediencia y particularmente la obediencia a su santo día sábado. Queridos amigos y hermanos, a medida que el tiempo transcurre, vamos a ir viendo que esta batalla se intensificará mucho más. Si tú quieres mantenerte fiel a la palabra de Dios, serás catalogado de reaccionario, posiblemente anticuado. O hereje. Puede ser también que seas llamado un hereje y algún día sería bueno estudiar lo que la Biblia llama hereje. ¿Ok? ¿Quién es el hereje? Y sería bueno, tal vez, ojalá tuviéramos tiempo de eso. Pero al hablar con nuestros amigos, queremos presentarles esta verdad sumamente importante. Escoger a quien adoramos es un asunto de vida o muerte. Amén. La palabra de Dios es la verdad, porque viene de Dios y Dios es la verdad. No digo una verdad, sino la verdad absoluta, completa, eterna, incambiable. Aceptarlo a Él y su santo día sábado es una indicación de que realmente valoramos esa autoridad y Amén. apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros. Hacer lo contrario, es decir, rechazar su autoridad y aceptar la autoridad humana de cualquier poder que interponga tratando de contradecir a Dios, es decirle a Dios, tú no eres importante en mi vida. Yo elijo mi propio camino. Y solo hay dos caminos de acuerdo a la Biblia. Vida al lado de Cristo, muerte en contra de Cristo. ¿A dónde te colocarás tú? Cada día que estudiemos la palabra, si la fijamos en nuestro corazón y en nuestra mente, estamos de alguna manera edificando la base sobre la cual fundaremos nuestra decisión. Yo te animo a que por favor hagas del estudio de la palabra de Dios ahora, más que nunca, el centro de tus pensamientos. Cuando tú aceptes a Jesús y su palabra, cuando la internalices en tu vida diaria, en tu corazón y en tu mente, nada ni nadie podrá cambiarte, porque tendrás el sello divino y al final la vida eterna. Amén. Dios te bendiga, que Dios nos ayude y nos enseñe a confiar en su palabra, siguiendo la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Te invito a orar para que pidamos al Señor su fortaleza. Querido Dios, ahí están nuestros amigos, nuestros hermanos, tus hijos. Hay muchos más que también están ansiosos de conocer tu palabra, de conocer tu verdad, que necesitan esta información, buen Dios, para poder hacer una decisión adecuada. Amén. Por favor, utiliza de acuerdo a tu sabiduría lo poco que hacemos para honrarte a ti, para llevarles Amén. ese mensaje y permite que de alguna forma cada una de estas declaraciones de tu palabra penetren las vidas de quienes las escuchen y decidan de una vez y para siempre hacer de ella el fundamento de sus decisiones. Sí, Padre. Favores que te pedimos
en el nombre precioso de nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias por acompañarnos. No olviden estar con nosotros en otra conversación de su programa Pensándolo Bien entre Amigos. Que Dios les bendiga. Amén.